Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Colmena de Lectores. En esta tarde estamos Marta Olivia, Yasmín, Viridiana. Charlene. y con el gusto de saludarles y ojalá y que disfruten este episodio. Nosotros estamos muy contentas de grabar esto porque justo este episodio de abril celebramos dos cosas súper importantes que son a los niños y a los libros. A los libros. A los niños pues los festejamos el 30 de abril y los libros el 23 de abril, ¿verdad? Día Internacional del Libro. Sí, así es. Y bueno, en este episodio, pues tratamos de enfocarnos en ellos, los niños, que son parte importantísima, porque pues estos son las generaciones venideras. Y quisimos escoger libros que sean trascendentes y que pues son obviamente clásicos y que tengan un significado trascendental en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y, ¿por qué no? Creo que los cuatro que escogimos, pues hasta los adultos nos siguen impactando, nos gustan, y si los leemos incluso en distintas épocas de nuestra vida, nos aportan cosas distintas, obviamente de acuerdo a nuestras vivencias, a nuestra experiencia, y pues esperemos que este episodio sea de su agrado, que lo puedan compartir, y que sobre todo el mayor mensaje, el de que los niños los enseñemos con nuestro ejemplo a disfrutar de la literatura, que los rete un poquito, que los saque un poquito de este asunto de las redes Sociales, de los juegos, de todo esto que los está, pues digamos, apagando un poco su mente. Y fomentar la imaginación, ¿no? Es lo Así que te hace un libro, llevarte a otros espacios, otros mundos, otras realidades. Y pues qué mejor que la lectura y estos 4 títulos que han sido, que tan trascendentales han sido, que han sido llevados en varias ocasiones a la pantalla. Series, obras teatrales. Obras teatrales, creo que la primera edición del Principito es de los 70s, y ya hay más recientes, ya hasta en caricatura, entonces son libros bien bonitos. Y sobre todo son libros que, como dice Marta, que te hacen que tu imaginación vuele, o sea, sin importar la edad, claro, la parte que hemos visto que los niños tienen un mundo que es totalmente diferente a como lo vemos nosotros, ¿no? Y fomentarles la lectura con este tipo de libros es que naveguen en eso, que lo disfruten, que vean que su mundo es especial y que existe y que debemos creer en él. Sí, es que justo esta selección de libros tiene una parte filosófica súper importante, y es que nos olvidamos que los niños tienen, como tú dices, una percepción de la vida, y qué importante que desde muy chiquitos empiecen a tener principios filosóficos de vida. Exacto. Que se nos olvida. Y hacer esta introspección, ¿no? Y ese análisis de comprensión. Yo, en lo particular, El Principito es uno de mis textos favoritos. Lo leí hace muchos ayeres, bueno, ni tantos porque soy muy joven, pero lo vuelves a leer y empiezas a ver realmente el significado, que en realidad no es una lectura para niños, ¿no? Que ha sido adaptada, como lo mencioné, en caricaturas y en películas, para crear este mundo de pues un príncipe, un niño que visita diferentes mundos, diferentes universos, pero en realidad trata problemáticas muy de gente adulta, muy profundas, que te hace reflexionar sobre el presente, el hoy, el amor y la atención que le ponemos a las cosas, que es el ejemplo que él tiene con su Rosa, el valor de la amistad, el valor del tiempo, de que ahora los adultos nos concentramos en las posesiones materiales, cuando pues realmente lo que importa es crear estos momentos, amistad, relaciones humanas con valores. Y creo que cuando eres niño lo ves tú como en algo más mágico, en algo como más divertido, y conforme vas aprendiendo un poquito más de literatura le vas poniendo como estos matices, sentido. ¿no? Este sentido que pues realmente en su momento por eso lo escriben los autores. Pero es bonito, o sea, aunque estoy totalmente de acuerdo que no, la historia no es para niños, que existan adaptaciones para niños o adolescentes y que ellos puedan empezar a ver la vida desde este punto de vista, ¿no? O sea, ver estos detalles que a lo mejor
los ves diferentes, pero existen, ¿no? Entonces creo que es importante meterles este tipo de filosofía a los niños también y que estos libros que escogimos tratan de eso. Todo, o sea, los 4 que escogimos tratan de eso. El principal, bueno, escogimos El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan y Momo. Y los 4 hablan de esta parte como que fantasiosa, pero muy realista. Buscando la libertad, ¿no? La Exacto. libertad del ser humano, buscando la libertad del pensamiento, de la creatividad. Sí, yo creo que los 4 también tienen en común el sentido abstracto, ¿no? O sea, la abstracción que le da a un niño no va a ser la misma que le da a un adolescente o la que le da a un adulto, pero justo por eso es que estos libros son clásicos, han permanecido por muchísimos años en el tiempo. Pareciera, a veces no sabes si los escribieron ahorita o los escribieron hace 200 años, o sea, son atemporales completamente, pero sí, al final es la abstracción. O sea, que te desarrolle el pensamiento crítico y pues es una joya, digo, la verdad es que yo no empecé a leer tan chiquita, o sea, literatura que no fuera la de la escuela, pero me hubiera encantado tener acceso a este tipo de libros y qué importante, si ustedes nos están viendo, pues que se los puedan comunicar a sus niños, a sus sobrinos, a sus nietos, pues son una joya, la verdad. Sí, oye, y que ahorita que estás diciendo que tienen cosas en común los libros, también tienen otra cosa en común, que los personajes principales son niños. Sí. Y los adultos desarrollan esta parte, pues no negativa, pero esta parte que cuando eres niño dices, ay, no, yo no quiero ser ese señor aburrido, o hay un mundo donde llega el Principito y es un hombre que se dedica a aprender y a pagar un farolero. Entonces, como en ese mundo da muy, muy rápido vuelta el mundo, cada día es más rápido cuando tiene que prenderlo y apagarlo. Y habla de la monotonía en la que entran los adultos hasta llegar al momento en que haces cosas que ya no te dan felicidad ni te dan satisfacción, pero es tu deber hacer, ¿no? Entonces, siempre en este caso el Principito, Peter, Alicia, lo ven desde el aspecto infantil y que te llegue ese mensaje, ¿no? De que dicen qué sabiduría tienen los niños chiquitos porque no existe como ese filtro y esa programación de decir es lo que tengo que hacer y pues realmente son seres libres y felices, ¿no? Como las lecciones, ¿no? Las lecciones que nos dejan todos estos libros clásicos y sí, como tú dices, el rechazo que hasta en cierto punto se ve en los libros que se tiene a la adultez, ¿no? Y que se pierden muchas cosas como el deseo de ser libres, de jugar, el de la formalidad, los adultos que somos tan formales, tan responsables. Y yo creo que muchos libros hablan sobre buscar el equilibrio, de perder, de que no perdamos del todo la niñez, de que motivemos la creatividad, de que tengamos hobbies, de que hagamos cosas que nos gusten. Y también los libros, como te digo, nos dejan una lección y como la crítica a eso, a la adultez. Hay una parte muy bonita que me gusta mucho que dice, solo los niños saben lo que quieren, no viven rápido, no se preocupan por ser productivos y valoran lo que realmente importa. Y lo tienen en común creo que todos los libros, ¿no? Cuando habla del personaje de cada uno y conforme se va topando a lo largo de la historia, esta naturaleza y esta forma de ser sin filtro, que los adultos, como dice Charlene, vamos adaptando por obligaciones, responsabilidades, la edad, y el poder a lo mejor desde niño tener esa visión de decir todo tiene que tener un equilibrio, ni muy, muy, ni... Pero también, por ejemplo, qué importante es, por ejemplo, ya de adultos, cómo educas a un niño. O sea, porque ya estamos de acuerdo, o sea, conforme va pasando el tiempo, o sea, eres un niño y todo es fantasía y existen 1000 posibilidades de hacer las cosas cuando a lo mejor tú como adulto solamente ves una, ¿no? O sea, no recuerdo, creo que estaba yo en la escuela, ponían un ejemplo en un pizarrón y ponían un puntito, ¿no? Y tú, ¿qué ves? Un punto. Pues, ¿tú qué ves? No, un punto. Y pregúntale a un niño y es un avión, la colita de un perro, o sea, lo que sea, ¿no? Ese puntito tiene 1000 formas. Pero como adultos enseñas a un niño
o sea, que no se mete en esta línea de ser cuadrado, o sea, que existe un mundo alrededor. Precisamente así es como empieza El Principito, y te empieza a redactar la historia de un niño que era artista y creaba y dibuja una serpiente que se comió un elefante, creo. Y él iba a todos los adultos y decía, ¿qué ves? Un sombrero. Y él decía, ¿qué ves? Un sombrero. Y él decía, no, es una serpiente. Su imaginación lo llevaba hasta que ese niño se rinde y decide, dice el libro, decide empezar a hablar de política, de golf, de banca, y empieza a perder esta parte de fomentar su imaginación, de crear, y se vuelve un adulto con responsabilidad. No, un adulto promedio. Ajá, un adulto promedio. Ajá. Sí, es como, por ejemplo, nosotros cuando vamos a las escuelas, yo digo, yo me voy a cargar de energía, porque los niños, o sea, tienen una imaginación y te hablan y te dicen, y maestra, y mil cosas, y tú dices, wow, o sea, quisiera estar en ese mundo de ese niño y en verdad ver su mundo. O sea, porque luego dices, yo tengo que llegar y hacer esto, y andas al corre y corre, ¿no? Y dejas de vivir el presente, y los niños viven el presente. Entonces yo creo que estos libros, como los hemos mencionado, hablan de, o sea, según en la etapa que los leas, es el mensaje que te dejan. Así los leas 10 veces en tu vida, el mensaje va a ser diferente. Entonces creo que sí es importante esa parte, ¿no? O sea, claro, también para enseñar a los niños. Sí, la perspectiva va cambiando, aunque crecer también tiene sus maravillas. Yo también considero que tiene sus maravillas y tenemos que aprender a descubrirlos y a soñar, pero a soñar con responsabilidad, porque pues, esa es la parte del adulto que nos toca. El libro que elegí, que en este caso es el libro de Peter Pan, el autor se llama James M. Barrie, es un autor escocés que lo empezó a esbozar en 1902, o sea, ya sé cuándo de ese libro. Entonces, en 1904 es cuando empieza a diseñarlo ya bien, pero sale publicado en 1911. Entonces, este libro habla sobre una familia pobre de 5 integrantes, que es mamá, papá, Wendy, Michael y John. Estos 5 integrantes tienen un perrito que es, como te gustan los perritos, que es la Nana, porque es una familia pobre, entonces el perrito adopta como la figura de Nana. En teoría, pues ese libro se va desarrollando con Wendy, que Wendy está en la etapa de la adolescencia, para brincar a ser un adulta, pues. Entonces la Wendy, la protagonista, se desarrolla en una noche en la que el papá ve que está jugando con sus hermanos y le está platicando historias de fantasía de Peter Pan, y él dice, no sabes, le dice a su esposa, ¿sabes qué? Wendy ya está muy grande como para que duerma con los niños. Entonces a partir de ahí se desarrolla que Peter Pan aparece esa noche y les dice que se los va a llevar al país o a la isla de Nunca Jamás, en donde hay una isla donde hay puros niños, y no creces, y Peter Pan es un niño que se va a mantener en ser niño, o sea, en el libro es una historia sombría, pero las adaptaciones que han hecho en las películas, no. Volvemos al mismo punto. O sea, de hecho, Alicia en el País de las Maravillas y también Peter Pan, estuve investigando, son libros que realmente pues, son diseñados para adultos, pero las adaptaciones que se han hecho, pues los diseñan para niños, porque habla hasta de la muerte. Peter Pan habla de la historia de un niño huérfano, que es abandonado. Y que hasta narcisista es Peter Pan, o sea, y es un niño pues cruel y crudo. Entonces, a raíz de ahí, pues se los lleva, y van llegando a la isla de Nunca Jamás y ven un barco encallado y ve a su rival acérrimo, que es el Capitán Garfio. Entonces, clásico. Sí, y ahí es cuando empiezan ya los lleva con los niños perdidos, hasta los 3 niñitos que van. Y representa como esta lucha, volvemos a lo mismo, de la infancia y la adultez. Sí, ¿no? Porque Garfield es un adulto y es al que repele, ¿no? Y dice, yo me voy a convertir como en eso. Entonces él repele esa
volvemos a lo Pues mismo, ahí a va. retomar de ser adulto. Que está bien similar, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, que también es otro de los libros que escogimos. Esta parte que tiene una historia bien interesante, pero lo que estamos diciendo ahorita de la etapa adulta es como que esta parte de ser niña a pasar a la etapa de la adolescencia. Sí. Estos cambios en que se vuelve chiquita y luego está grande, con lo que come, con lo bebe o bebe a la hora que se va persiguiendo el conejo, es esta parte, esa lucha que existe en los niños, o sea, que no sé, o sea, no sé en qué me estoy transformando, ¿sí? Y esta parte, esa resistencia. Y el mundo el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, toda esta parte representa, por ejemplo, la reina, ¿cómo se llama la reina? De corazones. Ajá, la reina de corazones, que le corta la cabeza. Ajá, o sea, esta parte autoritaria, o sea, mencionan esta parte que es una parte autoritaria y refleja al adulto, que es porque soy yo, porque soy el adulto, porque yo soy el que porque tengo la razón. Ajá, porque tengo la razón. ¿Y cómo es el niño que ve esta inconsistencia? O sea, ¿cómo? O sea, en mi mundo no existe eso, o sea, puedes hacerlo de otra forma, porque tiene que ser así. Entonces, es bien interesante cómo en los libros te manejan este reflejo de vas a llegar a esta etapa, pero tienes miedo de llegar, ¿sí? Y te lo están mencionando. Oye, y ahorita que dices, Peter Pan 1902, es cuando empieza a más o menos es como de 1900 igual 15. El de Alicia es de 1862, si no me equivoco, 1800 y algo. Entonces realmente, pues ya son como pues más de un siglo. Más de un siglo y como pensamientos muy revolucionarios, ¿no? En este tema. Como que ahora le decimos, las adaptaciones actuales pues ya son un poquito más legibles, comerciales, ya adaptadas pues a todo tipo de público, pero pues para la época hablar de alguien que vive en un mundo imaginario, pues estaba. Sí. Sí, hay muchos libros como incluso La Sirenita, como decía Charlene, vienen que son libros oscuros, no son tan infantiles, pero al final creo que prevalece que muchos son personajes infantiles, como tú lo dices, y que les dan un sentido filosófico, porque todos tienen con una moraleja, ¿no? Y un mensaje. Sí, una lección. Y también en Momo también es algo similar, en ¿verdad? Momo también, sí, creo que los cuatro comparten esa parte. Bueno, Momo es un libro, para mí es una joya. Cuando lo leí fue cuando empezamos con el proyecto de Colmen en las escuelas, cuando estuvimos en secundaria en el colegio, y fue de los que les compartimos y que a mi hijo adolescente se lo di a leer, y después dije, ay, ¿qué le di a leer? Tengo que checar. No, pero estuvo bien, o sea, al final de cuentas, Momo es una joya que de verdad que a mí me hubiera gustado leerlo antes o sea, en la adolescencia, justo como lo hizo mi hijo. Momo es una niña que digamos es una niña que no tiene nada y a la vez lo tiene todo. Esta niñita es una pequeña que se dice en el libro que vive en un anfiteatro y es como muy reconocida dentro de la sociedad porque es una niña que tiene una cualidad muy importante, sabe escuchar. Sabe escuchar de una manera lenta y justo uno de los mensajes que yo sentí más fuertes es el valor del silencio, incluso por encima de las palabras. Esto se dice mucho. Se dice mucho. De hecho, empieza a platicar como distintas historias y la gente acude con ella y dice, es que nos da como tanta paz que una persona que era introvertida con Momo le empiezan a salir ideas que no sabía y ella solamente los ve a los ojos y los escucha. Hablando de mi hija que me dice, escúchame con los ojos, que ahora pues muchos estamos a veces en el celular, no volteamos a ver a nuestros niños y es una frase que ha tenido para mí una gran carga porque para todos los que rodeamos. Escúchame con los ojos es que de verdad estés en el momento presente y poniéndoles de verdad atención. Entonces, bueno, me desvío un poquito del tema, pero Momo, digo que es una niña que no tiene nada porque la manejan como una niña que es indigente, que no tiene una casa, pero que a la vez lo tiene todo porque ella sabe el valor de saber escuchar, el valor del tiempo, que de hecho así se desarrolla la historia. Creo que la parte fundamental del libro es el darle el valor al tiempo, ¿sí? No como el tiempo en el espacio, sino
lo verdaderamente importante que es el disfrute del tiempo. Estar presentes. Incluso manejan como que la única riqueza real que podemos tener los seres humanos al final es el tiempo, porque trabajamos mucho, pero al final lo pagamos con tiempo, ¿sí? Y bueno, Momo es pues el personaje principal que sabe escuchar, que es muy importante, pero de repente, bueno, tiene dos amigos que la acompañan, que es Gigi, que él es guía de turistas, y tiene otro amigo que se llama Beppo. Gigi es joven y Beppo es un barrendero. Los dos acuden con ella frecuentemente y forman parte de la historia. Pero conforme va pasando el tiempo, aparecen los malos, que son los hombres grises. Estos hombres grises son el adulto prototipo del que estábamos hablando, personas que trabajan todo el tiempo y que al final, pues sí, productividad, mucho dinero, pero pierden el valor esencial del disfrute de la vida. Y Momo es la parte antagónica y a ellos les preocupa mucho que Momo exista, ¿sí? Entonces, estos chicos, hay una parte donde incluso llegan con un barbero, donde le dicen, oye, tú estás haciendo las cosas mal, porque tú mientras les cortas el pelo, pierdes muchísimo tiempo porque platicas muchísimo con ellos y entonces, mira, interactúas. Te vamos a dar una caja de ahorro de tiempo. Ahora ya no vas a platicar, mete a tu mamá a un asilo, le dan como las indicaciones y le dicen, y al final de tiempo tú nos vas a entregar, y ellos, los hombres grises, tienen como una guarida de donde guardan las horas y ellos fuman cigarrillos, o sea, está fumado tal cual. Fuman cigarrillos con el tiempo de las otras personas. Y ellos existen porque las otras personas les dan su tiempo, ¿sí? Sin estar disfrutando con sus hijos, estando con su mamá, que a lo mejor está enferma. Y entonces el barbero, pues dice, no, pues sí, o sea, yo sí le entro, voy a entrar voy a entrar a la caja de ahorro, pero llega un punto donde el barbero pues ya no platica, ya no hace nada y deja de disfrutar, entonces se empieza a apagar y se empieza a convertir pues como en otro hombre gris, ¿sí? En este camino, Momo es la única consciente del valor del tiempo y emprende un viaje hacia, bueno, ella no sabía, con el maestro Hora, así se llama Hora, como de las horas, tal cual, y lo acompaña una tortuguita, que es un valor metafórico bastante importante, porque sabemos que la lentitud de la tortuga nos va haciendo reflexionar sobre que estamos parados, sobre el tiempo, y esta tortuguita se llama Casipea, ¿sí? Y ella le va mostrando el camino para llegar al maestro Hora, y con ya cuando llega, pues, con el maestro Hora, ahí las flores se convierten, o sea, si disfrutas el momento, con el maestro Hora se convierten en flores. No estoy spoileando ni nada, porque al final no tiene un valor de, ganaron los buenos o ganaron los malos. Lo que te dicen es, ¿qué vas a hacer tú con tu tiempo? Y entonces te deja el final que vas a tener. Es abierto, porque al final tú decides cómo vivir tu vida, ¿no? Como un hombre gris o como un hombre gris. Ajá. Que quieres una flor o estar en la sombra. Porque decía el barbero, cuando deja de platicar con sus clientes, dice, y es que de todas maneras no tengo tiempo para nada, o sea, estoy ahorrando, pero ¿cuándo lo voy a usar? Sí, entonces es un engaño, al final te das cuenta y si lo traslapas a la vida, obviamente te das cuenta que esa es la realidad. O sea, trabajas más, ya te enfermaste, ¿con qué lo vas a pagar? Con tiempo, sigues trabajando, o sea, y al final se convierte como en una rueda de un ciclo de que nunca vas a poder salir. Ahorita que estás platicando, hice como esta comparativa. En Alicia es el conejo con el reloj. Sí. Con Momo son los ahorradores del tiempo. En Peter Pan es el cocodrilo. Peter Pan es el cocodrilo. Con el tic-tac. Y este deseo de detener el tiempo y seguir siempre siendo un niño. Y en El Principito es una escena que llega a un mundo donde los trenes pasan y pasan y pasan y pasan, y él le pregunta a uno de los operadores que a dónde van, por qué tienen tanta prisa, y dice, no sé, nunca se han detenido a que nadie les pregunta. Y se topa con un vendedor que vende unas cápsulas para que te la tomes y nunca tengas que tomar agua, para que ni siquiera te detengas
a tomar agua y él dice, ¿por qué tienen tanta prisa de vivir o de llegar a algún lado que puede ser tan importante que no te puedan ni siquiera detener a tomar agua? Son tres Pero es la historias realidad que te hablan del valor del tiempo, de por qué queremos vivir y así a prisa, vivimos. por qué tenemos ganas, es que no, me urge hacer esto, no, o sea... Volvemos a lo mismo, ¿no? Que vamos manejando y queremos escuchar un podcast. Que estamos hablando por teléfono y estoy escribiendo. O sea, volvemos a lo mismo. Estos libros siguen siendo atemporales. Sí. O sea, es una crítica a la vida, a lo que no estamos disfrutando, a lo que no estamos viviendo, que no estamos viviendo con intención y con atención. La rapidez de la vida cada vez nos está absorbiendo más y más. Y la exigencia, ¿no? Sí. Que nos ponemos como sociedad. Porque en realidad pues nadie te está diciendo que tienes que cumplir con o... Pero sí los adultos somos muy competitivos, o sea, la vida nos ha hecho competitivos, porque se nos van las oportunidades laborales, se nos va el tiempo, no sé, y yo sí creo que actualmente la competitividad, la globalización sí nos está exigiendo. Pero siempre, bueno, porque viendo la época en la que se escribieron, o sea, es igual, o sea, a lo mejor en el año de 1850 era la tecnología, ¿no? O sea, siempre ha sido así. Claro. O sea, según como vivíamos en la época victoriana, que es cuando se hizo el libro de Alicia en el País de las Maravillas, que hacen esta crítica sobre el conejo que siempre va corriendo. Entonces, señala que el estilo de vida que tenían en ese momento era idéntico. O sea, según tu nivel socioeconómico, vivías en lo mismo que estamos viviendo ahorita, se vivía en esa época, ¿sí? O sea, son atemporales, pero nosotros como seres humanos seguimos los mismos patrones. Claro, ¿sí? De conducta, exactamente. Sí, dirían el ego, ¿no? Al final, ¿qué nos lleva a querer el ser? Véanme, aquí estoy, esto tengo, esto hablo, pertenezco, ¿sí? Pero, pues, eso no es lo que trasciende. ¿No? O sea, si lo vemos desde el punto de vista que se habla desde 1800, 1900, pues seguimos con la misma problemática. ¿Por qué? Porque el ser humano nos gusta de alguna manera complicarnos la vida con como el pretexto de decir, existimos para algo. Sí, o sea, y tenemos nuestra responsabilidad. Sí, así es. Nuestra obligación. Sí. Y es importante enseñarles esto, o sea, la finalidad de esto también es enseñarle el valor a los niños, ¿no? El valor del tiempo, de estar con las personas, de estar presentes sobre todo, porque también otra cosa, o sea, puedes estar aquí y como dice Sofía, o sea, escúchame con los ojos, o sea, podemos estar aquí cada quien con su celular o simplemente ir y disfrutar la naturaleza, tu espacio, lo que quieras, ¿no? Pero estar presentes. Hoy me dijeron una parte interesante que estaba platicando con Nere y me dice, es que cuando yo me doy cuenta que pasan ciertas situaciones, digo, no estoy presente. Me está pasando estas situaciones porque no estoy presente. A mí me pasa mucho que a veces que hasta digo, ay, que voy manejando y ya es tanto mi rutina que a veces ya me doy cuenta y ya voy, no sé, en el Fuerte o en Cieneguitas y digo, ay, ¿a qué hora pasé mal paso? O sea, que ya lo haces en automático porque estás en otro, o sea, no estás haciendo las cosas presentes y que dices, también qué peligroso porque te desconectas, te disocias, como dicen los médicos. Sí, no. Entonces, por eso nuestro interés de hablar de estos libros, de hacer esta referencia para que nosotros como adultos leerlos, conocerlos y también fomentar este tipo de lectura a los niños, porque es importante que ellos desde las infancias aprendan este tipo de análisis de la vida. De análisis de comportamientos, de cómo vivir, cómo vivirlo, o sea, tener una autocrítica también, eso es importante, porque también habla en esta parte de cómo te debes de voltear a ver a ti misma o a ti mismo y ver en qué hacer, espérate, me hago un alto y en qué momento estoy, así como tú dices, ya me doy cuenta que ya voy en el Fuerte y no sé en qué momento pasé mal paso. Inmersa en sus pensamientos. Oye, y otra cosa que también los 4 libros tienen mucho en común es esta parte de que cada uno de los personajes no le interesa encajar, ¿no? Sí. Alicia, Momo, el Principito, Peter, no quieren encajar en un mundo normal, no quieren ser uno más a la suma, están
no están exentos de esta crítica, pero no es algo que les afecte en su desarrollo, en su evolución, en influir por ejemplo, en más niños, están en su singularidad, ¿verdad? Eso, como cuidan mucho, y sí, o sea, Alicia, el no ser coercibles, el que nadie los... Ajá, porque de hecho los hombres grises quieren convencer, por ejemplo, a Momo, y ella no, o sea, ella se sentó en una piedra un año y un día en el libro, a despertar al maestro Ora, ¿sí? Entonces, son niños que no les gusta encajar, pero decían los hombres grises, son muy peligrosos. Ojalá y la Cormena seamos muy peligrosos. Esperemos que sí. Sí, pero por ejemplo, ahorita que dices eso, Alicia cuando se mete a este mundo, sale, o sea, la parte que ella en un inicio intenta hacer lo que a ella le educaron, o sea, ser educada, hablar de tal forma, pero en el mundo en el que está las palabras, surreal. En el mundo surreal no existen las palabras que ella está diciendo, ni el comportamiento que debe de ser, o si de agarrar los cubiertos de cierta forma, o sea, no existe. Entonces esta parte no encaja porque no es esa... Ajá. Entonces ella intenta como que hacer como la enseñaron que debe de ser, pero se da cuenta que tiene que adaptarse al final de cuentas. O sea, nosotros también debemos encontrar esa forma que tenemos que adaptarnos a las circunstancias que se nos van presentando. Como abrazar esa naturalidad de tu persona y vivir así, ¿no? Sí, porque a veces estás muy estructurada de cierta forma y dices, es que así tiene que ser. No, la vida no es así. O sea, sí, te enseñaron que a lo mejor por este camino podías encontrar algo, pero existen 1000 formas y a lo mejor ese camino se te topa y tienes que dar vuelta, ¿no? Entonces también abrir tu mente, o sea, es un mundo. Respetar esta individualidad, pero siempre ayudando a terceros, ¿no? Como aportando o dejando esta semilla o esta huella de mejorar al entorno por el cual pues, vas cruzando, ¿no? Vas creando tu historia o tu camino. Oye, Charlie, y en el de Peter Pan, ahí, ¿quién es como la oveja negra? Como, pues... ¿el mismo Peter? Es que yo no me acuerdo bien, realmente era como la película. Es que Peter Pan siempre está añorando ser un niño y es el niño de la eterna juventud. Entonces ahí, por eso te digo que Peter Pan es un personaje como sombrío, como que tiene sus claroscuros. Y ahí Peter Pan pues deja muchas lecciones en el libro, pero al final... del libro, él sigue su curso, él sigue siendo ese niño por siempre y sigue atrapando niños perdidos. O sea, él nunca regresó a la adultez porque en el libro marca, o para crecer más bien, en el libro marca que ahí definen muy bien la personalidad de los niños como alegres, inocentes e insensibles, que así lo define el autor y por eso te digo que Peter Pan me parece que es un arquetipo, es un arquetipo, y de hecho de ese libro se derivan 2 síndromes, no sé si ustedes se han oído hablar, ¿verdad? El síndrome de Peter Pan y el síndrome de Wendy. Que también me dijiste que allá en el libro. Sí, que existe un síndrome, ¿verdad? Es el País de las Maravillas. El síndrome de Peter Pan es el hombre que no adquiere responsabilidades, que quisiera ser siempre la disciplina, que no le gusta la rigidez, que hasta cierto punto tampoco le gustan las relaciones. Entonces ese tipo de arquetipo suele ser en los 40, aunque está más colgado como para los hombres o más decantado, más decantado para los hombres. Claro que también pueden existir mujeres, ¿verdad? Pero, o sea, sí, está decantado para las mujeres. Y el síndrome de Wendy, el de Wendy es el que pues todas queremos ser mamá de nuestra pareja, ¿no? O sea, el que quitarle la responsabilidad, yo te voy a cuidar, no te voy a dejar hacer nada. Ese es el síndrome de Wendy, que también está decantado para las mujeres. Entonces son síndromes que científicamente no están comprobados, pero es un conjunto de comportamientos que hacen que se denoten como síndrome. Ay, qué interesante. O sea, siempre debe haber una Wendy para que se Oye, pero de hecho sí, el libro es como una codependencia
codependencia, o sea, para Wendy, y Wendy al final del libro se libera, o sea, en los capítulos finales se libera de esa parte que ve que Peter Pan no va a cambiar, porque en el libro se esboza como que Wendy está enamorada de Peter Pan, y Peter Pan se mofa de ella, por eso les digo que está interesante el libro, porque la adaptación a la película, pues, para empezar, dice que empieza que los papás se van a un baile y nunca fueron ricos. O sea, ¿de dónde van a ir a un baile? Y ese tipo de cosas, como la personalidad de Peter Pan, no se deja ver. No se deja ver y al final Wendy dice, no, sabes que yo me voy a ir con mi familia porque se fue a la isla de nunca jamás, dejó a sus papás, se fueron volando y al final dice, no, yo abandoné a mi mamá. Y hablan mucho de también amor maternal, más que del y papá. La importancia familiar, ajá, ¿no? Sí, y dice, me voy. Porque vio que, como ella, yo creo que y qué padre que nunca seamos a lo mejor adultos y la parte puro jugar, sí, pero ella pues ya traía la hormona despierta también, porque al final ella estaba como en la preadolescencia, entonces le gustaba Peter Pan, entonces ahí en esa época ya para ¿sí? 14, 15 años. No, es de 10 años, se desarrolla a los 10 años. Entonces, de todas maneras, se casó el Principito tenía 10 años, Peter. entonces, Peter Pan. Peter Pan tenía 10 años, entonces pues yo me imagino que Wendy andaba por esas edades también. Entonces ahí es como que ya se despierta la hormona y decide que esa es una codependencia, que ese niño no va a dejar de ser niño, ni va a tener responsabilidades, ni nunca va a formar una familia con ella. Entonces deja de entrever eso. Y Wendy se va. Entonces regresa a su empoderamiento del niño. Es como la insoportable levedad del ser a sus hermanos. Pero de caricatura. Solo que ella sí se va a interesar. O sea, pero ver los temas también que tocan desde un inicio. O sea, en aquellos tiempos, ¿no? Y ahora ya después de muchos estudios y Chabel está muy leída, entonces nos puede dar arquetipos y ese tipo de traducción a la psicología social de la época. No, me van a funar los psicólogos. Porque, de hecho, Alicia, o sea, volviendo a lo de los síndromes que también existen. El síndrome de Alicia del País de las Maravillas es un síndrome donde las personas tienen esta situación que ven las cosas chiquitas y luego ven las cosas grandes, pero existe, o sea, es un síndrome muy, muy raro, pero existe. ¿Es visual o psicológico? Es visual. Lo manejan como neuropsicológico. Sí, porque la percepción que tenemos del... O sea, si hay algo neurológico, pero sí lo mencionan como neuropsicológico. O sea, de repente tienen esta parte de que ven las cosas chiquititas y luego las ven muy grandes. Igual como un tipo de dismorfia. O sea, la dismorfia corporal, que es que te ves de una forma totalmente diferente a cómo es tu cuerpo. O sea, es interesante que como los libros describen ciertos personajes, el escritor a lo mejor conoció a alguien o vio algo y lo escribió, y ya después de varios análisis, varios estudios, se encasilla, no, si es que sí se da como un punto de referencia. Sí existe este síndrome. Oye, en El Principito aparece un mundo donde es el mundo del bebedor, y llega el Principito y encuentra a un hombre que siempre está tomando. y él le dice que ¿por qué toma? Y él le dice que es para ocultar su vergüenza. Y le dice, ¿vergüenza qué? Y le dice, siempre estar tomando. Pero te lo traduce a esta parte de tristeza, de depresión, de que los seres humanos nos acostumbramos a ocultar una máscara. Estos sentimientos, ¿no? Que ahora se habla mucho de ponle nombre a tu sentimiento para que lo puedas procesar: enojo, miedo, tristeza, angustia, ansiedad. Y aquí te lo refleja como de, está oculto, no existe. O sea, entonces el Principito le dice, ¿por qué tomas? Y él dice, de vergüenza. ¿Vergüenza qué? A tomar. ¿Pero por qué tomas? O sea, no tiene lógica. No tiene lógica. Y es un trasfondo de ocultar... Tal cual la definición de círculo vicioso. Círculo vicioso, exactamente, sí, exactamente. O sea, pero cómo, o sea, por ejemplo, la enfermedad del alcoholismo, ya cuando se adentran a esta parte, o de la drogadicción, cualquier tipo de adicción, es esta parte, trae un trasfondo emocional, una vergüenza oculta, muy grande. Sí. De hecho, en el libro de AA manejan el alcoholismo como una enfermedad del alma, así la describen. La describen tal cual. Sí, entonces está, o sea, volvemos al mismo punto, como los libros te enseñan
y le dan palabras a ciertas, a lo mejor, emociones o pensamientos que tú los tienes o que los has llegado a sentir, pero no encuentras cómo definirlos. Oye, ahorita que dijiste, ve como todo tiene Todo un... tiene- que dices que el libro de los alcohólicos son los 12 pasos. Así, sí. Y si tú haces la cuenta, el Principito visita, o se topa con 12 mundos, personajes, 12 mundos, que es el rey, el de la vanidad, el bebedor, el hombre de negocios que colecciona estrellas, que habla de la avaricia, o sea... Nunca lo había relacionado. Yo tampoco, hasta ahorita que... No, tu sentido de abstracción está... Ay, dices que Charlet. No, porque date cuenta y te habla, cada uno de los mundos te habla avaricia, vanidad, adicción, amor, amistad, pero te das cuenta y te va llevando como esos 12 pasos de... No, mira. Vamos a leer los 12 pasos para nuestro próximo... El próximo podcast es de Doble A, doble A. No, pero sí son No, es una interesantes. filosofía. Sí, la verdad, mis respetos, o sea, Sí, Sí, digo, han construido, o sea, ese libro yo en algún momento lo leí por curiosidad, me lo regalaron y pues sí, está muy es interesante un porque libro todo, de filosofía. sí, es totalmente. filosofía, sí. al final de Sí. cuentas, y por eso ha permanecido tantos años. Y son un éxito. persiste, Y sí. o sea, lo que es la asociación ha permanecido tantos años. Y hay varias ya, o sea, por ejemplo, de los alcohólicos, como viajamos de un lado a otro. Una filosofía aplicada. Sí. Ay, disculpe, pero esto es una sesión de... Sí, existe, empieza con alcohólicos, existen los dragones anónimos, los Sí. neuróticos anónimos. Y son 12 pasos. Son 12 pasos. Sí, son y Y 12 la que- misma pasos. filosofía Y como aplicada. tú dices, Adecuada, es ¿no? esto, Acá, ¿no? De que al Ujú. final son los retos que tenemos pues con nuestros pecados capitales y Ujú. con todas nuestro entorno, cómo luchamos por resolver y por establecernos en un mundo de una manera más consciente. Y que nos lo dan los libros, o sea, nos encontramos, yo nunca me hubiera imaginado que un libro infantil o con este tipo de ilustración o de mensaje, al final de cuentas en un análisis filosófico nos hubiera llevado a los 12 pasos, ¿no? O sea, ¿qué dices? Hay que ver. Algo te está diciendo. Ay, perdón. Salud. Yo quiero platicarles del libro de Peter Pan, cómo es que el autor lo desarrolló o de dónde sale ese libro. Fíjense que el autor vivió pues, una vida como trágica, ¿no? A los 7 años se muere su hermano en un accidente de patinaje. Entonces, a raíz de eso se desarrolla una mala relación con su mamá. A veces él tenía que fingir que era su hermano, como que su mamá quedó como trastornada. Entonces, a raíz de eso, él adoptaba pues, la personalidad de su hermano como porque su mamá pues, lo requería, ¿no? Él también desarrolla un síndrome que no crece, o sea, él se quedó como chiquito. Él solo medía 1,47. Entonces, él se empezó a obsesionar con la infancia, pues, porque a raíz de eso, pues, él no crecía, pues, empezó a investigar, y es de ahí de donde se desarrolla Peter Pan. Él ya cuando era más grande tuvo unos vecinitos, una familia, y eran 5 niños, y la pareja también sufre un accidente, entonces él adopta a los vecinos, a los niñitos vecinitos. Creas Sí, o sea, infantil. ajá, sí, y entonces se mueren 2 niños, o sea, está muy oscuro de dónde empieza a desarrollar el autor, La inspiración. sí, la inspiración viene de ahí, entonces está Interesante. interesante, o sea, entre más indagas sobre el autor, creo que también me parece que debió ser un libro de No, es que sí, te de su fijas, vida. sí, no, o sea, ya cuando te pones a investigar la vida de los autores, por eso siempre dicen que es parte, o sea, hay un reflejo en sus libros, Sí, ¿no? claro, O sea, por ejemplo, sí. también el autor de Alicia en el País de las Maravillas era el tío solterón, o sea, y... que no cumplió con el estándar de Ajá, casa. pero era como que el tío buena onda, el que invitaba a todos los niños, y, o sea, muchos mencionan que tenía una obsesión por los niños. Aparte, él empezaba con la fotografía, entonces fotografiaba por los niños. Y el libro de Alicia en el País de las Maravillas sale, lo invitan un colega de él era matemático y trabajaba en Oxford. Entonces un colega se van de paseo al río, no me acuerdo cuál, y el colega lleva a sus hijas. Entonces una de ellas se llama Alicia.
Entonces él, para distraerlas, les empieza a contar un cuento que Alicia se cae como a un fondo y se pierde. Entonces como que las niñas estaban muy emocionadas y la niña le dice, ay, es que hazme un cuento para mí. Y entonces él se inspiró en esa niña, en Alicia, para crear el cuento y se lo regala el cuento se lo regaló de Navidad, lo ilustró y como él era fotógrafo también y matemático, entonces dicen que en el libro todas estas frases que menciona, sobre todo el sombrerero, que tú dices, ¿qué dijo? Que era como una tipo burla en esa época a las ideas matemáticas que tenían ciertos compañeros. Entonces, también dentro, quienes han estudiado el libro, dice que está muy estructurado a ciertas teorías matemáticas que él manejaba. Entonces, está interesante. Al final pasaron varias cosas con este señor cuando murió, porque decían que estaba enamorado de Alicia, pero Alicia tenía 10 años, era un señor, ¿verdad? Claro. Entonces, existe muy alejado de la realidad, porque se casaban, o sea, sí, no, eran contratos pero por aparentar a familias poderosas, ¿no? Pero ahí no, él no era poderoso. Es otra parte, que existía esta parte de que supuestamente él estaba enamorado de Alicia y Alicia de él. Entonces como que la mamá en esa época buscaba que su hija se casara con un príncipe, algo, pues alguien de la realeza, y como que y lo corre y lo como exilia de la familia. Pero él tenía un diario y cuando él muere, la familia de él arranca las hojas de esa época. Entonces está como que en el dilema que si hubo algo más o por qué lo corrieron. Entonces está como que oscuro. Oye, y ¿qué me dices? Como todos tenían como un trasfondo en la historia. De hecho, Anthony el autor, del Principito, tenía tintes misógenos, que era agresivo, tenía problemas con ciertas sustancias. Dicen que la relación que tenía con su esposa Consuelo se inspira en la flor que el Principito cuida demasiado. Y la pone en una de cristal. Es esta relación que él tenía con su esposa, que la tenía aislada. Decían que ella tenía asma, pero en realidad como que toda la familia y los amigos sabían que tenían una relación como acá medio peligrosona. Toxicona. Entonces, este hombre desaparece, era piloto, en el 44 que se va a la guerra, y desaparece, nunca saben dónde queda el avión, o sea, nunca se supo si se murió o no se murió, se desapareció, y ella le hace un homenaje a su esposo, y dice que fue como muy revelador que ni familiares ni amigos la acompañaron. Entonces ella escribe un libro que se llama Memorias de una rosa. Es como la contestación al Principito. Pero no la publica hasta un año después de que ella se muere, el que era su jardinero. Casualmente ella le hereda todo. Le heredan los derechos del Principito, los derechos de Memorias de una rosa. Y como en venganza a la familia y en venganza, pues sí dicen que uno nunca sabe para quién trabaja. Este es el claro ejemplo. ¿Qué insinúas? Que es un ejemplo. Que hables todo lo que tienes. Pues por algo estaba ahí el jardinero, pues fue el que se quedó con todo, con todo, ajá. Con la fortuna. Y también como esta historia turbia, que también es como un reflejo de qué estaba pasando ahí con el autor y pues, sus relaciones personales. No, sí está, es que sí o sea, lo hemos visto en autores antiguos, actuales, en todos existe una relación. Sus primeros libros como que siempre es un reflejo de ellos. Por ejemplo, esta Isabel Allende con La Casa de los Espíritus. También. O sea, es su historia. Es su historia. Y la mayoría tiene un reflejo. Su primer libro es como que el reflejo de sus vivencias. Ya después se van metiendo. O ya no tienen otro éxito. También. También de Anthony, creo que fue de las publicaciones y ya no hubo otro. Sí, por ejemplo, también de Alicia en el País de las Maravillas, más son dos, es Alicia y el otro que se llama Después del Espejo. Y ya, son dos nada más. Y el otro no tiene como No, de hecho es como que lo juntan, en las películas juntan las historias, pero no son dos libros separados. Pero en realidad el importante es Alicia en el País de las Maravillas.
Sí. Pues el autor de Momo no tiene historias, creo, tan oscuras. Se escondió. Es más normal. Escondió bien su vida. Nació en Alemania, en Garmisch, en 1929. Mira, son de la época. Sí. Bueno, el más viejo es... No, el mío es de 1860, mi autor James. Sí. Entonces ya lo publicó... Pero Sí. dices que lo publicó en 1900. 1904. Ah, pues está bueno, fue contemporáneo de este... 1911. de Lewis. Era contemporáneo Ajá. de Alicia. Sí, y Michael Ende, el autor de Momo, pues lo único que tiene como relación es que su papá era un pintor abstracto, entonces creo que toda esa capacidad de que grises, todo sí. el mundo tiene como una relación con el arte, o sea, que todas las artes están relacionadas al fin de cuentas, pues es este sentido de abstracción, de poner tanto los libros muy metafóricos, muy así, yo creo que eso tiene que ver. Lo publicó a los 31 años y él también publicó otro libro que se llama La historia interminable, y pues creo que publicó otros, pero que ya no tuvieron como mayor relevancia, y Momo lo publicó a los 31 años y murió él a los 66, creo. Murió joven. Sí, pero El tal Antes es no que... vivían tanto. Sí, no, les quiero comentar, ahorita se me había pasado comentarles de esta parte de los síndromes que estábamos hablando. La parte del sombrerero loco del libro tiene una relación que antes las personas que eran los sombrereros, en esa época, en la época victoriana, usaban mucho mercurio para poderlos fabricar. Entonces terminaban, les causaba paranoia, alucinaciones. Por eso es el sombrerero loco. Sí, o sea... Entonces decía que estaban... Ajá, sí, entonces, pues era lo que se vivía en esa época y ese es el perfil del sombrerero. O sea, en relación... Estaba afectado por el... oye, Por pero el Alicia mercurio. tiene un montón de personajes así bien Sí, psicodélicos, no, y O cada, sea, y cada uno tiene su... Con todos los que interactúa Alicia, Alicia Están están vibrados. también padres. Sí, o sea, La liebre, está bien la interesante. oruga. Por ejemplo, Alicia nos representa esta parte de la niña que se va a hacer adolescente y que no quiere que, o sea, La Wendy. Un poquito la Wendy. y no Guevara. El conejo es esta parte del adulto, el ansioso, el que siempre está corriendo, El que no sabe tiempo. el tiempo. Identifica- El gato La es conciencia. es esta parte que él es el único que admite que todos están locos, que cuestiona qué es real, qué es la cordura, qué es la locura. En las películas sale que se ríe y nada más se queda la sonrisa. O sea, como que él desaparece y nada más se queda la sonrisa. Por eso esta parte que él te dice que todo el mundo está loco. Sí, o sea, existe una parte de locura y cordura junta. Y el sombrerero, junto con la liebre, ellos se pelearon con el tiempo. Por eso ellos siempre están como que en la hora del té. O sea, existe este pleito con el tiempo en lugar de, o sea, como hacer las Descanso, cosas, disfrutar. Entonces ellos se pelearon con el tiempo y están en la escena, siempre están tomando el té. Y esta plática no lógica, ¿sí? Que va a la parte del sombrerero. La oruga es la parte que le cuestiona a Alicia quién eres, o sea, te cuestiona quién eres. Tu O sea, conciencia. tu conciencia, o sea, quién eres. Tu yo, ¿no? Ajá, y la reina de corazones es este adulto imponente, o sea, porque Autoritario. autoritario, y esta parte que te dice, porque yo quiero y así se tienen que hacer las cosas, no me importa lo que digas. Entonces el libro refleja esta parte, o sea, muchas personalidades, ¿sí? Los arquetipos de Los Sí, arquetipos. y es que ese libro trae muchas conversaciones ambiguas, ¿no? Sí. Y comportamientos como contradictorios. Es un libro interesante y volvemos a lo mismo, está medio vibrado, o sea, sí, a mí Pues sí todo, se me hace, ¿no? sí, pero fíjate que ese se me hace de los más, o sea, Sí, yo ajá, siento que sí. bueno, también el Principito. Sí, yo Sí, pienso yo que creo- esos dos son sí, como son- los más profundos, filosóficos, que tienen como muchísimas vertientes por donde puedas tomar las cosas. Como tú dices, la ambigüedad te da como para pensar en un montón y como de que cosas. dices, ay, no tiene lógica ni coherencia, pero después vacilando y, ay, no, pues me quería decir eso. Ajá, estaban diciendo, estoy por ejemplo, comprendiendo esto. esta Astrid me mandó un mensaje de ahorita que dice que estamos Les leyendo. platicamos que para el mes de abril, Colmena de Lectores, estamos leyendo El infinito en un El buco. infinito en un buco. Entonces, En sí, relación sí. al Día Internacional del Libro. Y aquí la escritora Irene Vallejo, en una de sus historias, ella menciona que se va a estudiar a Oxford y relata su experiencia y dice, entonces comprendí un gigantesco malentendido. Alicia en el País de las Maravillas
es puro realismo literario. De hecho, describe a la perfección mis experiencias durante aquellas primeras semanas, los lugares tentadores que podía entrever por el hueco de la cerradura, donde habría necesitado una pócima mágica para cumplir los requisitos de acceso, mi cabeza chocando contra los techos, habitaciones tan asfixiantes que sentía deseos de sacar los brazos por las ventanas y asomar el pie por la chimenea. Túneles, letreros, meriendas de locos, conversaciones de una lógica escurridiza y personajes anacrónicos absortos en ceremoniales imprevisibles. O sea, el escritor, él trabajaba en Oxford. O sea, al final, el mundo que describe de Alicia en el País de las Maravillas. Es la universidad. Es la universidad donde él estaba. Entonces, está interesante cómo una cosa se liga con la otra. Volvemos a lo mismo. AA, Oxford, la escritura, los inicios. Y todavía quieren que estemos la Odisea, la Iliada. Alejandrina, Cleopatra, Egipto, ¿no? Sí. Qué padre, ¿no? Qué interesante cómo creo que tendríamos para poder desglosar por horas enteras uno por uno, sí. Por los personajes, lo que significa, lo que te representa, lo que me representa a mí, a ti. Tu interpretación. Y al final de cuentas unimos 4 libros que a lo mejor terminamos al fin de cuentas es salvar la esencia humana, no permitir que el tiempo, la necesidad de la hora, del aquí, de conservar cosas materiales, lo vano, o sea, como que siempre es esta lucha, ¿no? Por lo natural, lo espiritual, lo que te hace crecer el alma, la familia, como ser humano, amigos, los valores, ese pleito constante contra todo lo que lo contrasta, ¿no? O sea, sí, yo creo que eso es lo más importante, lo que dijiste, el no perder la humanidad. Creo que todos esos tienen en común lo mismo y bueno, con diferentes personajes, pero que comparten ciertas características. Y pues bueno, yo espero que por lo menos les hayamos puesto esa gotita de curiosidad de irlos a leer, de después transmitírselos ahora sí a quien más ustedes quieran, a quien más confianza tengan. Igual que nos comenten qué significan para ellos los libros, o sea, cómo los han interpretado ellos. Sí. ¿Cuál libro les gusta más de estos 4? Y o que nos recomienden. Y también hacer esta no spoiler, pero siempre una película, la verdad, no porque seamos amantes de los libros, pero una película siempre te va a dejar mucho que desear de una historia, de un personaje, de un mensaje. Hay producciones muy buenas, pero hay otras que la verdad le faltan mucho al respeto al contenido del libro. Hay live action de acción. Sí, y por ejemplo, hay como 6, 7 de Peter Pan, no se asemeja nada a la historia real, a una historia cruda que te habla la vida de un ser humano que sufrió y que lo interpretó de esta manera para sacar su esencia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene un libro, no? La esencia del escritor. Y sí, las adaptaciones sí. Pero bueno, a veces dices, bueno, un libro, no sé, el tamaño, bueno, que El Principito es muy cortito, pero es un mundo de lo que habla, pero de todos modos, para una película de 1 hora y media, pues sí está complicado. Son atisbos, ¿no? Porque al final es la percepción del director o del escritor. La manipulación. Sí, o sea, es una percepción. Por eso justo Colmena de Lectoras tiene ese gran valor, porque leemos un libro como 15 veces o 20 y terminamos hablando de otros 20 libros. Exactamente. Entonces, pues sí, está bien interesante. Nos gustaría que nos dejaran sus comentarios sobre los libros. Si tienen alguna sugerencia, nosotros los hemos disfrutamos compartirlos también. Por eso aquí nos ven. Que nos recomienden más libros de niños sí. Que podamos nosotros recomendar en Colmena en las escuelas. Tenemos un librero ambulante que pues recibimos donaciones de libro, pero de igual manera a lo mejor no tenemos alguna de sus recomendaciones y podemos incluir para que pues más niños lleguen a ellos. O si nos quieren mandar los libros, pues estaría muy también. Eso nos gustaría muchísimo más. Que al final los libros satisfacen, bueno, para mí satisfacen mi niño interior. Sí, la verdad que sí. Aunque sean esa curiosidad, la curiosidad de seguir investigando y leyendo. No, y la imaginación. La creatividad. O sea, ¿cuántas vidas vives en un libro?
Así es. Sí, o sea, eso es lo emocionante de leer. Entonces, Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que nos sigan, que nos den like, que nos pongan sus comentarios y aquí estamos en un próximo episodio, Colmena de Lectores. Gracias. Síganos Bye. en redes. Bye.